Conversatorios al margen. Al margen. Idea original y producción, Beatriz Hernández Sánchez. Comenzamos. Los libros de texto mexicanos, Crisis, Conflicto o La ventana abierta a las iniciativas docentes en el aula. Muy buen día, tarde o noche, amable auditorio, que nos sigue a través de las redes sociales Spotify, Facebook, eBooks y YouTube. Sean bienvenidas y bienvenidos. Hoy estamos con ustedes para llevar a cabo otro encuentro auditivo, el 25º capítulo de Conversatorios al Margen. Con el apasionante, polémico e importante capítulo, los libros de texto mexicanos, Crisis, Conflicto o La ventana abierta a las iniciativas docentes en el aula. En este encuentro auditivo, que esperamos sea de su completo agrado, agradecemos enormemente a nuestros seguidores, a nuestro auditorio, por su gentil encuentro en las diferentes plataformas digitales de Conversatorios al Margen. Hoy, para dialogar, reflexionar sobre el interesante tema de los libros de texto en vigencia desde una perspectiva analítica y profesional, contamos con la valiosa participación de especialistas y profesionales de la educación que, desde sus diversos ámbitos de experiencia, compartirán apreciaciones y puntos de vista, y para ello nos acompañan en esta tarde la licenciada en Psicología Almadelia López Jacobo, egresada de la licenciatura en Psicología Educativa de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente atiende segundo grado en el Liceo Guadalupe. La maestra Alejandra Montserrat González Arriola es licenciada en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho y maestra en Educación y Desarrollo Profesional Docente por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente se desempeña como docente frente a grupo en el 4º grado de la Escuela Primaria Raúl González Ferniza en Sauceda de la Borda, Betagrande, Zacatecas. Nos acompaña también el maestro Ernesto Betancourt Cano. Él es licenciado en Educación Primaria, egresado de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas, y maestro en Educación, Campo, Dirección y Gestión Educativa. Es docente frente a grupo en el nivel primaria y también es subdirector. Sí, quedó subdirector. Subdirector actualmente. Juan Antonio Hernández Esparza, egresado también de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, trabaja encargado de un grupo de 4º grado en la comunidad de Sauceda de la Borda, Betagrande, Zacatecas. La maestra Brenda Lisbeth Carrillo Martínez es licenciada en Psicología Educativa, egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestra en Humanidades y Procesos Educativos, también de la UAS. Tiene 9 años de servicio, 6 años en escuelas multigrado, en Sombrerete y los demás en una comunidad de Betagrande, Zacatecas, en donde actualmente es su centro de trabajo. También se desempeña como directora, comisionada y atiende los grupos de 1º, 2º y 3º grado. También ha trabajado en el sector privado, precisamente en el Colegio Liceo Guadalupe. Y como se ha señalado al inicio de este encuentro, el tema que hoy nos convoca es los libros de texto en vigencia desde una perspectiva analítica y profesional. Se trata de un asunto de gran relevancia para docentes, estudiantes, familias y sociedad en general, por las implicaciones pedagógicas, culturales y formativas que estos materiales tienen en la educación básica. En este sentido, invitamos a nuestras y nuestros participantes a compartir en un ambiente de diálogo abierto y respetuoso sus experiencias, reflexiones y análisis, los siguientes aspectos que se proponen únicamente como referente para orientar la conversación, y son los que sigo. Experiencia sobre la secuencia que propone cada texto en las lecturas y actividades. Experiencia acerca de la diversidad o apertura que ofrecen los textos en relación a la pluralidad de ideologías para comprender a la sociedad mexicana y el mundo. Experiencia en cuanto al impulso del trabajo en equipo, tanto docente como entre alumnos y comunidad. Retos experienciales al momento de poner en práctica los libros de texto en cuanto a conceptos complejos que generan controversia social. Apreciación del diseño, color, uso del espacio en los textos. Experiencia y apreciación acerca de cómo los textos promueven el pensamiento reflexivo en los alumnos. Compartir
si desean, sucesos al respecto en el aula. Los aspectos planteados constituyen únicamente una guía para enriquecer la conversación. Cada participante podrá abordar aquellos que considere más pertinentes desde su experiencia profesional y académica, así como incorporar otras reflexiones que contribuyan al análisis del tema que hoy nos reúne. Confiamos en que este intercambio de ideas favorecerá una comprensión más amplia sobre los libros de texto vigentes y su impacto en la práctica educativa contemporánea. Antes de iniciar formalmente este 25º capítulo de Conversatorios al Margen, cedemos la palabra a la doctora Beatriz Hernández Sánchez, fundadora y coordinadora de este espacio de reflexión, diálogo y análisis educativo. Adelante, doctora. Gracias, maestro Martín. Una vez más, gracias a todos por su presencia, que es de enorme valor para este espacio de pensamiento digital. Como este capítulo, que tenemos la certeza de que habrá muchos interesados en nuestro contexto local, nacional y, ¿por qué no?, internacional. Sí tenemos algunos seguidores en España y en Colombia, en Dominicana también. Quisiera nada más puntualizar una cuestión. Los libros de texto en nuestro país en los últimos 5 años más o menos han constituido un tema central de controversia. ¿Por qué? Porque a lo mejor mucha parte de la sociedad está imitando en ellos para que se dependa de ellos el que la calidad educativa ascienda o descienda. Cuando hay otros actores y factores que son los que realmente impulsan esa elevación de la eficacia o de la calidad o de la certeza del acto educativo formal. Confiando en que nuestro público va a estar de manera muy formal atendiendo lo que aquí se va a dialogar, sabemos que nuestros libros de texto se mueven en 4 campos formativos, ¿verdad? Que son lenguajes y saberes, pensamiento científico, del humano y comunitario, ética, naturaleza y sociedad. Pero hay también ejes articuladores, como la inclusión, el pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas, a través de la lectura y la escritura, arte y experiencias estéticas. Eso ustedes, más que nadie, lo saben mucho mejor en esta mesa y en muchos espacios. Entonces, ya en otro momento, ya lo comentábamos antes de iniciar esta disertación grabada, que ha estado con nosotros quien ha fungido como guía conductor de la construcción de los textos, y respetamos y agradecemos el que haya accedido 2 veces, incluso en una de las veces, no sé si recuerda el profe, lo hizo en medio de un temblor. O sea, pensamos que no iba a estar, estaba temblando y él estaba grabando desde allá. O sea, eso habla de la voluntad que él tenía acerca del tema, ¿no? Pero hoy los actores que nos acompañan pues tienen un plus. ¿Por qué? Porque son los actores y los ejecutores de los libros de texto. Cada uno desde su estilo docente, cada uno desde su perspectiva, cada uno desde su realidad. Entonces, a partir de ahorita, y con la gratitud por delante por su presencia, maestros, servidora Beatriz Hernández, les agradece mucho, igual que el profe Frey, va a disertar de los tópicos que ya nos propuso el maestro Margil, y puede comenzar quien quiera. Vamos a hacer 2 rondas de intervención de 4 o 5 minutos cada quien, y al final llegaremos a una conclusión parcial o acercarnos a una conclusión de lo que aquí dilucidamos. Entonces, ¿quién guste comenzar esto? Cédeme las damas. Bueno, si gusta yo comienzo, maestros, compañeros. Pues igual, maestra, agradecerle, verdad, de antemano su invitación, y creo que lo que dice es muy acertado y es parte de la realidad, ¿verdad?, que estamos viviendo actualmente, aparte de que la educación también ya actualmente requiere de más cosas, no solamente de un libro de texto, sino de más preparación, de otros factores que influyen en el desarrollo y en el conocimiento de los niños. Y pues yo quiero empezar, diciendo que obviamente el libro de texto pues es una herramienta fundamental de los docentes, ¿verdad?
es una guía, una pauta que nos dice, igual que un plan de estudios, pues cuál es el camino a seguir, ¿verdad? No es tampoco, yo creo, que algo que tenga que ser tan, pues como la Biblia, ¿no? O sea, tan marcado de seguirlo así. O sea, también nos da esa apertura de nosotros discernir varias cosas, pero pues indudablemente es una herramienta que se necesita. Y sí, ha habido mucha controversia en cuanto a los libros del texto, pero pues sí creo que se rescatan varias cosas. En cuanto a, por ejemplo, que sí analizan el desarrollo de los niños de manera más integral, ya se toma en cuenta más su contexto, ¿verdad? Habla de su comunidad específicamente, de donde ellos viven, de lo que hay a su alrededor. También pues lo socioemocional entró también ya muy de lleno eso. Pero también creo que, como lo comento, o sea, no solamente ese libro influye ya los modelos de crianza que hay, pues que quieren que todo lo haga la escuela, y pues también no se trata de eso, ¿verdad? El libro es una herramienta, pero no solamente se necesita del libro, ni uno como maestro ni los alumnos. El completar un libro, el contestar todas sus páginas o el seguir un libro de inicio a fin, pues no va a determinar el conocimiento de los niños. Yo considero que sí trae como ventaja también los proyectos relacionados a su entorno, a su comunidad, donde desarrollan el trabajo en equipo, donde desarrollan la investigación, ven los problemas de su comunidad, buscan una resolución a esos problemas, tienen más la indagación, y pues el contenido o el aprendizaje ya lo manejan más en su entorno, en lo que ellos viven día con día, donde se desenvuelven. Pero sí, a lo mejor una desventaja, podríamos llamarla así, pues sí, es que hay contenidos muy aislados, hay conocimientos básicos que se toman ya muy a la ligera, como es la lectoescritura, la comprensión lectora, el razonamiento matemático. Yo considero que se dejaron de lado y se basaron pues ya más en otro sentido, y creo que son conocimientos básicos, ¿verdad? Que todo alumno debería de tener. Las matemáticas, el español, una buena lectura, una buena escritura, con lo que conlleva pues la ortografía, la comprensión lectora y todo eso, pero creo que es, pues les digo, una herramienta fundamental, y es lo que yo apreciaría dentro de mi desarrollo como docente. Gracias, maestra. ¿Quién desea contribuir? Ojetón, lo veo como... Bueno, me gustaría compartir sobre la experiencia acerca de la diversidad. Creo yo que aquí este tema es muy complejo. México es así, muy, muy complejo, tanto en diversidad biológica, territorial, cultural y demás en seres históricos. Ni se diga la ideología. Creo yo que somos tan vastos en eso que pudiera decir que yo a mis 42 años que tengo de vida he sido marxista, guevaro, he sido marxista, leninista, he sido ateo, cristiano, incluso pudiera seguir según mi edad y el círculo con el que conviva. ¿Por qué hablo de esto? Porque la idiosincrasia es muy, pero muy voluble. Tan así que puedo asegurar que ahorita un joven que se enamora de una muchacha que no tiene la religión propia busca acercarse a ella. ¿Por qué hablo de esto? Porque se inmiscuyen estos temas dentro de los libros, porque hay personas que opinan de ello, que opinan de si tenemos ideologías, que si tienen glifos, que si tienen... Es controversia acumulada dentro de estos libros que los han satanizado de una manera cruel. Entonces, creo yo que en todos los ámbitos y en todo lo que hacemos nosotros como maestros, se puede rescatar algo, por peor que sea el contenido. Por ejemplo, yo en cuarto grado vi un tema, un proyectito que se llama Tendedero de Emociones y Decisiones. Entonces, ahí pues los niños y sus servidores estuvimos compartiendo tanto y tanto que nos aleja
quizá de temática directa de ir contestando el libro, lo que hacíamos antes, ¿no? En el plan 93, ¿en qué página vas del libro? Ya lo contestaste todo, vas muy atrasado. Entonces, es algo muy, muy contrario ahora, porque poco se llena en el libro, son pocos de copia, pega, llena. Ya no, ya es algo muy, pues muy contrario. Y también es una oportunidad para nosotros. Creo que rescatar un PDA, un proceso de desarrollo de aprendizaje que aplica en ciertos ámbitos y en ciertos ejes, nos lleva a un contenido, nos lleva a algo que el niño se queda para poderlo aprender. Y bueno, pudiera ahondar más en este asunto. Nosotros como maestros creo yo que podemos darles tanto a los niños y ahorita más en la era digital, abrirles tantas ventanas, pero lamentablemente estamos con ese cuidado de aguas. Porque, como dijo ahorita un TikToker, estuve viendo algunos comentarios, dice, ya nadie nos engaña, porque ahorita todo es mentira. Entonces, eso es algo muy fascinante que yo digo, si alguien se pierde de ese hilo de la idea de lo real y la fantasía, aguas. Y nosotros estamos ahorita en ese parteaguas con nuestros niños. Un tema tan básico como investiguen, papás, el libro que se deja en casa. Búsquenle aquí, papás, el libro de tareas. Busquen este código QR y de ahí les lleva, a veces no se abren, a veces sí, los reportes que luego los papás nos dicen. Y es algo muy, muy fascinante. Pero creo yo que esa experiencia acerca de la diversidad y la apertura para nosotros es brindarle a los niños eso, esa oportunidad. Lamentablemente hubo quienes quemaron libros. Ahorita hay una maestra TikToker que dice tanta barbaridad cierta de los libros, cierta porque ella lo dice. Y como ahorita estamos en un mundo en el que se vale opinar y también lamentablemente estamos valorando una interpretación, una palabra mal puesta en una persona que sabe cómo decirla, malentiende y malinforma. Hay veces que una leyenda tan básica, ahorita se me viene a la mente esa leyenda tan bonita de la hormiga. Por ahí anda rondando ese TikTok. El secreto de la hormiga, así se llama. Lo satanizó tanto esta maestra que dije, vaya que yo me estoy equivocando. Me hizo dudar de mi capacidad de llevar un aprendizaje con los niños. Pero luego me pongo a pensar que esa leyenda popular de Veracruz, donde ahí se dijo, no lo dijo cualquier persona, lo dijeron los ancestros de esa comunidad. O sea, es cultura pura. Sí. Y ahí es donde se rompe ese esquema. Se sataniza y dice, eso está mal. Vamos a enseñar a los niños a hacer bola y hacer y estar linchando a personas, cuando simplemente era darle a un niño a entender por qué las hormigas tienen una pancita flaquita y otra gordita. Sí. Fascinante. Este mundo del entender, esta nueva forma de trabajar, creo yo que al menos a mí, porque yo me gradué con el plan 93. Entonces brinco a otros planes donde digo, híjole, y luego llevo y bárbaro este asunto. Sí. Se abren ventanas para el profesor. Sí. ¿Alguien que quiera más? Sí, bueno, retomo las palabras de la maestra Alma para agradecer la invitación a este espacio de conversación. Y principalmente quisiera compartir mi experiencia desde la parte directiva, dado que estos nuevos libros de texto surgen o se crean a mediados del 2023. Entonces yo inicio con la función directiva en el 2022. Precisamente me estreno en esta función y viene precisamente lo que es el nuevo plan de estudios y posteriormente la presentación de la nueva familia de libros de texto gratuito, como así lo presentaron. Y en ese momento, pues así como a muchos maestros, a muchos padres de familia, sectores de la sociedad, incluso instituciones religiosas, pues les causó mucha incertidumbre estos nuevos libros. Algunos se adelantaron a tal vez a analizarlos. Yo desconozco si haya sido un análisis profundo, pero hicieron ciertos juicios y pues bueno, a mí lo que me sorprendía es que los juicios fueron un tanto apresurados para decirnos los libros no sirven cuando apenas se hace la presentación y no se ha llegado a la implementación. ¿Sí? Entonces esa misma incertidumbre pues a mí también me causó un poquito de problema, pero al final de cuentas pues para mí el cambio de función, que era maestro frente al grupo,
y luego lo que es la función directiva, pues eso para mí ya tuve una agitación en la cuestión profesional. Entonces, pues ya estaba ahora sí como que yo ya estaba preparado, ¿verdad? Para lo que viniera. En la cuestión directiva, pues nos toca acompañar, un acompañamiento a los compañeros maestros, y precisamente nosotros en la función que nos corresponde, pues empezamos a recibir pues toda esa incertidumbre, ¿verdad? Todas esas manifestaciones de los compañeros maestros, de padres de familia, que son los más cercanos, precisamente a decirnos ¿qué va a pasar con estos nuevos libros? Si es cierto lo que dicen los medios de comunicación, si es cierto lo que están publicando, que esto es un riesgo a nivel, como lo decía el maestro Juan Antonio, a nivel ideológico, a nivel político. Entonces, pues yo también me empapo de esa incertidumbre, pero bueno, al final de cuentas, asumiendo la responsabilidad directiva, digo, pues tengo que hacer algo, tengo que conocer los libros, tengo que conocer el planteamiento. Entonces me di a la tarea precisamente de pues empezar a investigar desde la creación de los libros de texto, que para mí prácticamente conforme los iba conociendo, pues me iba convenciendo de que, como dice el profe, no son tan terribles, ¿verdad? Como lo están pintando. Entonces, desde el hecho de que participan maestros frente a grupo, especialistas, autoridades, yo digo, bueno, pues creo que ese es el camino correcto, ¿no? Para el nuevo planteamiento. Ahora, los nuevos libros de texto, pues deben tener concordancia con el plan de estudios. Y el plan de estudios surgió algunos meses atrás con un cuaderno de trabajo en el que se nos fueron planteando precisamente cuál fue la concreción curricular del nuevo plan de estudios. Entonces, bueno, una vez que conozco el plan de estudios y que empiezo a observar los nuevos libros de texto, pues entonces voy viendo precisamente, pues, digamos, algunos de los riesgos que podemos tener desde la parte directiva a la hora de hacer el acompañamiento con los maestros. Entonces, desde la parte directiva nos corresponde coordinar lo que son los consejos técnicos escolares, que es el espacio donde nos reunimos todos, maestras y maestros, precisamente para abordar los temas que nos vienen planteando. En esos años, precisamente, pues todo se enfocó al plan de estudios y en su momento a los libros de texto. Y bueno, la experiencia que yo tengo es, o la conclusión después de este tiempo que llevamos, es al escuchar algunos juicios como lo son estos libros, así literalmente, estos libros no sirven. Estos libros yo no los voy a usar porque no me sirven. Pues yo siempre me pregunté, en realidad ya le dimos el tiempo para lo que corresponde a la implementación de los nuevos libros, como para hacer un juicio como tal, ¿verdad? Decir no sirve. Y siempre he sugerido yo, para decir que algo no sirve, pues tenemos que utilizarlo y posteriormente decir qué es lo que no sirve, ¿verdad? Sí, no hacer generalidades y decir no sirven, pero luego no poder explicar el por qué, ¿verdad? Entonces, precisamente a lo que yo recaigo en esta situación es pues la importancia de la formación continua. ¿Sí? Entonces, la formación continua es un proceso precisamente en el que pues es de manera cíclica, ¿verdad? Viene la creación, hablando de los libros de texto, la creación, la implementación, luego vendrán espacios que precisamente agradezco este espacio y que ojalá se magnificara, ¿verdad? Para poder conocer precisamente las opiniones de cada contexto, ¿verdad? Y después de eso hacer un análisis y seguramente tiene que venir un replanteamiento, ¿verdad? Como en algunos espacios ya se ha hecho y he escuchado, en los libros de texto, como en muchas otras etapas, estos libros de texto tienen errores que se van corrigiendo, pero eso no es nuevo. En otras etapas también los libros de texto tuvieron sus errores y lo que se llamaba en aquel tiempo la fe de erratas. Salía después la fe de erratas donde se especificaba cuáles eran las correcciones a esos libros. Entonces, yo creo que lo que hasta el momento tenemos precisamente es aportar precisamente en el análisis qué aspectos de esos libros tal vez pueden mejorar, cuáles se tienen que replantear, ¿verdad? Y entonces, pues llevar a una conclusión sobre estos nuevos libros de texto. Pero, bueno, termino con eso.
En el caso de nosotros, de lo que somos los colectivos docentes, pues yo creo que la vía es la formación continua, ¿sí? Mediante ese proceso, ese es el espacio donde podemos avanzar en ese análisis y hacer los nuevos planteamientos para que a futuro tal vez se tomen en cuenta en estos o nuevos libros de texto, según lo que nos depare, ¿verdad? El futuro. El futuro. Sí. Gracias, maestro. Okay. Bueno, continuando un poco con lo que comentaba el maestro, sí, pues sí, sabemos que fue una controversia. Incluso nosotros como maestros todavía ni teníamos acceso a los libros de texto gratuito cuando ya escuchábamos muchas opiniones, ¿verdad? Y bueno, pues se vale porque siguiendo la historia de los libros de texto, pues no son los únicos que han tenido controversia, ¿verdad? Yo creo que también en la educación se ha dado de que llegamos como a una zona de confort. Como comentaba aquí el profe, los papás estaban acostumbrados a que siguiéramos hoja por hoja. O sea, me tocó escuchar conversaciones de en qué página va tu hijo, de cuál libro, ¿verdad? Entonces ahorita pues también recordemos que no solamente los libros de texto, sino también la nueva escuela mexicana, pues nos da la autonomía de cómo irlos trabajando de acuerdo a las necesidades de nuestro grupo, de nuestro contexto, ¿verdad? Entonces, bueno, para mí ese fue un punto. La primera vez que yo hojeé los libros de texto, yo estaba maravillada, o sea, yo dije, ¿por qué no? Porque dicen que todo es tan malo, ¿verdad? Obviamente ya trabajándolos en el transcurso, pues sí tiene algunos errores, hay cosas que yo he cambiado, pero pues también nos da acceso a eso, a hacer las modificaciones correspondientes a nuestro contexto, a nuestros niños, a nuestro grupo, porque, pues, por ejemplo, cada escuela es un contexto totalmente diferente, cada grupo y cada niño, ¿verdad? Entonces, pues sí nos da como que la pauta para nosotros modificar y no necesariamente nos dice la secretaria o el libro, tienes que seguir el proyecto tal cual está, ¿no? Yo te presento una idea de un proyecto para que tú lo trabajes o lo amoldes a lo que lo vas a trabajar. Ahora, no necesariamente, pues a lo mejor llevamos el proyecto tal cual en el libro del texto, pero nos ayudamos de otros recursos dependiendo pues las necesidades también de nuestro grupo, ¿verdad? A mí, bueno, siguiendo lo del diseño, del color, hay algo, al iniciar un proyecto, nos viene como una lectura que nos aborda hasta diferentes estados, no solamente de la experiencia de la comunidad donde estamos, ¿no? Y eso hace como que se abra un poquito la reflexión de los niños de incluso qué vamos a trabajar, qué se va a ver en este proyecto, qué podemos abordar y ellos pues ya se van dando una idea de lo que se va a ver. Normalmente este tipo de lecturas pues los vemos al inicio de un libro de un proyecto, ¿verdad? Pero pues sí quería como abordar esa parte de que nos da la facilidad de que no se tiene que seguir al pie de la letra lo que dice el libro, sino que nos apoya, nada más es como un apoyo tanto para el maestro como para los alumnos de por qué ruta irnos. Pautas nada más. Ajá, como una pauta nada más. Bueno. Y yo escuchando así. Me ganas. Por 4. Buenas tardes, maestros. Igual, primero agradecer la invitación. Y creo que yo siempre soy la disruptiva y la que se va a un poquito a quejar del sistema. Pero tampoco voy a decir que todo lo positivo que han dicho los compañeros de los libros de texto, pero caigo con lo del profe, que decía el maestro, perdón. Que, bueno, pero ¿qué es lo que no funciona, no? O sea, bueno, tienen cosas buenas, pero ¿qué es lo que no funciona? Y yo creo que lo que no funciona es justamente eso, su funcionalidad. No son prácticos para que el alumno los utilice como no debe ser un cuaderno de trabajo, pero no acompaña al alumno. Creo yo, acompaña al maestro, como ahorita dijo la maestra,
A mí, también igual cuando los revisé, dije, pues están padrísimos, ¿no? Yo no había pensado esto. Estuve también trabajando en multigrado un tiempo y ahí me enseñé un poco a planear por proyectos, que es trabajar por tema en común, cuando aún no estaban los libros actuales. Entonces, bueno, tomaba un tema en común, el cuerpo humano, y buscaba los contenidos de los que antes se llamaban, ya se me olvidó cómo se llamaban antes. Bueno, los contenidos antes, y ya tomaba los aprendizajes esperados, los aprendizajes esperados de cada grado, y ya si era el cuerpo humano, bueno, ya tomaba de primero, segundo, tercero, tuve un rato unitario, y ya en base a eso decía, bueno, a ver, vamos a ver el sistema. Vamos a ver los sentidos en primer grado, vamos a ver sistema digestivo en tercero, vamos a ver sistema circulatorio en cuarto, vamos a ver sistema reproductor en sexto. Entonces ya todo ponía un producto final y todo lo iba guiando a eso, ¿no? Entonces, bueno, ya las necesidades de mi grupo, el contexto, entonces ya planeaba. Entonces, desde ahí, pero los libros de texto anteriores buscaba la forma en la que me fueran funcionales, o sea, buscaba así como, bueno, a ver qué hoja, vamos a contestar, vamos a acompañar, viene una lectura, o por lo mismo de que era como comunidad, bueno, miren, ahí viene un modelo del sistema digestivo, no hay internet, lo vamos a usar, y así, pero creo que ahora es como más complicado porque están muy buenos los proyectos que vienen en los libros, pero para mí no es funcional para mi alumno. ¿Por qué? Porque se deja mucho espacio entre, bueno, yo lo veo así, ¿no? Te invitamos a la reflexión y mucho introducción, que a lo mejor ahí ya va a perder mi alumno el interés sobre el tema que vamos a hablar. No sé si me explico. Entonces puede ser que a lo mejor, bueno, ya viene la lectura, ya nos basamos en eso, pero hay veces que por lo mismo del tiempo lo leemos todos juntos. Entonces el libro de texto lo usé nada más en la hora para como 5 minutos en el que vamos a leer la primera lectura, ¿no? Y luego ya después no puedo dejar que los alumnos se queden con el libro solo. O sea, es como de, bueno, van porque los tengo que ir guiando, ¿no? Y en cuanto a las preguntas, a ver, bueno, ahora vamos a hacer eso. Entonces, a mí me sirve el libro de texto porque a mí me va diciendo las pautas de qué es lo que vamos a seguir haciendo, pero no le es funcional a mi alumna. Entonces ahí creo que está como a lo mejor también los del 93, si no me equivoco, pues también era como un acompañamiento, ¿no? Como que lo entendían los papás, lo entendía el maestro, lo entendía el niño y como que era algo más fácil de usar. Y ahí es como, yo creo que el problema con los libros de texto actuales, ¿no? Que no cumple esa funcionalidad de su uso para que acompañe al alumno y para que acompañe al maestro y para que también sea entendible para los papás. También, o sea, yo he notado mucho eso en Sauceda con mis compañeros que pues hay veces que el nivel educativo de los padres, de los papás, pues no es muy alto, ¿no? Entonces también es que las palabras o las preguntas que vienen o el lenguaje que se usa, pues no es muy, muy claro para ellos, o es como, es que aquí, ¿qué vamos a hacer? Es que no le entendía esta pregunta, ¿no? Entonces caí en eso de que no funciona para ellos. A veces les he dejado, bueno, vamos a contestar las preguntas que vienen en tal. Y es que no entendimos la pregunta esta, ¿no? Y entonces, porque aprendiendo en comunidad, es como que en comunidad, y bueno, es explicarles, ¿no? Entonces, creo que son muy buenos. A mí me maestra porque también ya ahora que planeamos proyectos ahí en la escuela, nosotros somos el turno, bueno, soy el turno vespertino, solo somos 6 maestros. Y cuando nos ponemos a planear, buscamos un tema en común. Y en base a eso, ya cada uno tenemos productos en general. Y luego como escuela, entonces eso nos ayuda a nosotros también a tener una proyección a nivel escuela o a nivel comunidad, no nada más yo en mi salón lo que yo pueda hacer. Entonces, pero ahí yo me doy a la tarea de, bueno, hicimos uno sobre el Día de Muertos y nos pusimos a buscar qué proyectos venían basados en, bueno, el Día de Muertos, buscamos un tema en común, pero ya viendo el tema en común, pues ya descubrimos que ya vienen más, ahora sí PDAs y ya cada uno va tomando. Hicimos un festival muy, muy bonito, pero más allá de eso, o sea, de que tuvimos como esta idea de que los libros los usamos para investigar, para buscar y para darnos a nosotros ideas. Y hay veces que yo he intentado mezclar 2 o 3 proyectos, pero no los llevo como tal en el libro. Entonces, como tomo a lo mejor una idea de uno, tomo una idea de otro y ya yo planeo mi proyecto en base a las necesidades de mis alumnos, a lo que planteamos en la escuela y a lo que pues también quiero lograr en ellos, ¿verdad? Pero, o sea, los libros de texto creo que los actuales
insisto, no cumplen esa funcionalidad de acompañar al alumno. Y, bueno, su función principal de facilitar, ¿no?, el aprendizaje, de estar ahí acompañándolo. Y deberíamos de, como a lo mejor sí buscar la idea de proyectos, pero los proyectos que vienen como un compendio para nosotros, porque sí, insisto, sí nos dan muchas ideas, pero a lo mejor buscar otra forma en la que el libro acompañe al alumno, ¿no? En este proceso, entonces, de que pueda ir rayarlo, de que pueda ir dibujar, de que pueda ir recortar, de que pueda ir pegar, que si no mal recuerdo, pues era lo que yo hacía cuando estaba niña, ¿verdad? Y tampoco es decir que el otro estaba mal y que en qué página vas, porque podemos estar jugando con él, o sea, podemos ir con no sé, un proyecto del agua y vengan actividades sobre el agua y también te acompañe, pues siempre va a venir el ciclo del agua y tenemos que enseñar el ciclo del agua, entonces puede tener una actividad con el ciclo del agua que a ti maestro te acompañe y al niño también, ¿no? Y tomar en cuenta los estilos de aprendizaje y etc, etc, etc. Entonces, se puede buscar la forma en la que, insisto, el libro sea funcional. Bueno, simplemente a diferencia de los anteriores modelos que eran estrictamente por asignaturas, yo creo que hoy los campos formativos, los ejes articulados y proyectos de trabajo vinculados con la realidad de los estudiantes. Entonces ahora, esa realidad de los estudiantes les permite también a los profesores tener más libertad para realizar otras cosas. Lo que decía la maestra, estamos en una zona de confort y a veces no nos queremos mover de ahí. Entonces, pues continuamos con la siguiente ronda, pues, para que no sea en el mismo orden. Como... Creo que tiene que ver la experiencia sobre la secuencia. Creo que ahí está maestra la situación. La secuencia es bien importante y sobre todo la planeación, porque no se puede trabajar con el libro a secas, tampoco se puede trabajar con la planeación a secas. Entonces, al menos lo que yo hago, la manera como explicarlo sería así. Pongo en mi mente, en mi plato de trabajo, lo que se planea, lo que se estructura, lo que se aprueba, porque todo debe de estar aprobado. No puedo llegar con una ocurrencia de lunes, sabe de que el viernes me voy a ir de campo, profe, con mis directivos. O sea, tengo que tener una aprobación para poder tener una estructura en mi plan y un objetivo claro. Entonces, aparte, lo que se hace. Ya tengo todo eso en mi plato, pues es medir el ritmo precisamente, porque no puedo forzar a los niños a usar algo que ni yo entiendo. Es algo bien complejo y esa es la oportunidad que yo veo. A mí se me hizo fascinante este asunto, que incluso el ciclo pasado yo pedía a gritos primer año porque yo quería entrarle a cómo uso los libros con este nuevo formato a comparación de la propuesta para la lectoescritura de los niños del PALE. Entonces, porque yo venía de una escuelita donde tenía primer año, trabajé PALE, entonces digo, quiero meterme en ese choque emocional de qué hago. Entonces, pues no se logró, pero bueno, el punto es que específicamente, al menos a lo que yo tengo de experiencia de esto y la poquita que he tenido, pues bueno, se me hace a mí muy, muy fascinante que los textos tienen ese enfoque didáctico, pero de acción. O sea, no es un enfoque como en el 93 de imagínate que estás en el mar y luego buscas. No, ya no es así. Ya es, si no lo sabes, pues tenemos, al menos en mi escuela, está el proyector, tenemos la red de internet. Ahí está el mar. Le ponemos el videíto y sale. Una ballena. Todo está un poquito más vívido, que obviamente digital, sí, pero ya está. Sí, claro. Yo hace poco hacía ese pensamiento con algunos compañeros que en ciertos momentos de mis ayeres, yo apenas nuevo, recién profe nuevo, dije, ¿cuándo en una escuela va a haber internet? ¿Cuándo va a haber algo para que los niños miren? Y ya está. Sí. O sea, no es mágico, no. Tuvo que ver su proceso. Entonces, creo yo que estos procesos digitales están favoreciendo mucho, muchísimo. Entonces, creo yo que es el orden, marcar el ritmo y sobre todo, como dijo Maquiavelo, pues ahora sí que el fin justifica los medios. Porque el fin lo tenemos claro. Los medios hay que actualizarnos nosotros porque el estar siempre con esa negativa de no puedo. Y como no puedo, pues lo hago a un lado. Ese es el peor error que uno como maestro puede tener en la vida. De negarse a hacer por lo que yo vine a hacer.
Me acuerdo que al graduarme mi padre me vio nervioso, dudoso. Que papá, me tocó primer año, ¿qué voy a hacer? Y me dio la pastilla adecuada, me dio el jarabe exacto, trabajando. Sí, así. ¿Y qué creen? Trabajé y logré. No mucho, pero pues yo nuevo, con poca experiencia. Ahorita ya tengo casi 20 años de servicio y puedo decir que todavía no me considero esa gran palabra que manejan. Por eso siempre lo digo, hasta incluso en oficios que hago pongo encargado del grupo, porque maestro para mí es una palabra grande. Que quiero ser un día, sí. Espero algún día merecer ese título. Lo tengo, ahora sí que por estudiarlo. Sí. Pero bueno, y sirve que de una vez avanzo con esto de mi experiencia, ya con un texto, con algo que se promovió de un pensamiento reflexivo con mis niños. El tema está en el libro de proyectos escolares de 4º grado y es las profesiones y los oficios no tienen género. Entonces, sí, hice un ladito el texto, maestra, porque no se me hizo, como dicen los niños, tan chido el ver las imágenes, ver una mujer mecánica, ver una mujer bombero, y el fin era ese. Entonces dije, pues yo tengo los medios, lo hago. Entonces hicimos un conversatorio, pero con todos los profesionistas de la comunidad, los que pudiéramos hallar, y los invitamos. Entonces ya luego, algunos de mis alumnos, yo tengo a mi tío que es maestro, a mi vecina que es enfermera. Nos juntamos, hicimos una mesa, fue una experiencia bien bonita. Y ahí donde se me vino a mí algo tan fascinante que se me hizo un plus bien bonito, es que en la comunidad hay un monje capuchino, que por cierto es una persona, un personaje donde lo haya, es fascinante eso para mí, porque llega el monje, es un monje capuchino que él tiene encargadas muchos sectores a nivel nacional, incluso en el Vaticano, pero él es de ahí, de la comunidad de Sauceda de la Borda. Entonces llega y luego cuando le empiezo el intro de que, los profesionistas, y me dice, profe, discúlpeme, es que yo estudié, sí, pero yo le puedo decir que yo no tengo una profesión. ¿Cómo? Lo de nosotros es vocación. Yo, me aplastó toda mi dinámica, pero se me hizo fascinante la idea. Sí, y desde ese, para allá? Sí, y desde ese día hasta hoy, por eso así lo digo, yo estudié una profesión, pero no tengo todavía ese título. Incluso ni siquiera gente que tenga maestrías o doctorados, creo yo que ejercen la palabra tan grande que es ser maestro. Muy bien. Sí. Para mí es una bolsa, pero un bolso, ¿no? Un gigante que no lo lleno, no lo lleno realmente, y me hace falta mucho. Y bueno, en cuanto ya con esto culmino, en cuanto al diseño de los libros, el color y el uso del espacio de los textos, hice un ejercicio previo a todo esto con mis familiares. Una preguntita bien fácil, ¿se acuerdan de sus libros de texto cuando estuvo en la primaria, papá? Y no, hombre, fue tan melancólica las respuestas que yo dije, bárbaros. Mi padre se acuerda de un soldadito en una lectura. Dice, y se me hacía tan bonito que me dieron ganas de ser soldado. Yo, ande. Desde la edad de mi padre hasta, por ejemplo, mi esposa, que ella dice, pues yo me acuerdo del libro del perrito. Ajá. Y me acuerdo, sí, mero. Entonces, es un contraste de colores, de ideas tan fantástico que digo yo, hoy en día estos libros no se pueden desechar. No se pueden desechar porque se puede aprovechar muchísimo. Y todas esas personas que están atribuyendo a puro tachar, si utilizaran esa energía para decir, aquí está mal, y proponer, sería algo fascinante. Tendríamos unos libros pero tan ricos y si pudiesen ayudar y colaborar. Porque ya hay personas que llevan años, o sea, incluso ya cotizan y dice la canción esa de que ya facturan con este asunto de denostar al libro de texto. Si pudieran ellos, estas personas que son muchos, decir, bueno, pues ya sabemos que está mal el asunto, pues propongo. Por ejemplo, en esta lectura, pues dicen esto, pudieran poner esto, o quítenle esa imagen del mono feo, pero la cultura mexicana es eso, el Día de Muertos es atroz para nosotros los festivales, gente con tripas de vaca y demás, ¿no? Entonces,
Eso es lo que somos, es negar lo que somos y plasmarlo en un libro de texto, porque como el profe lo dijo, los diseñaron maestros. Sí. Muchas actividades, ahí hay una actividad que un profe zacatecano la hizo él todo el proyecto, los dibujitos él los pintó. Sí. Entonces digo, es lo fascinante. Y es cuanto creo yo que es parte de esto de los libros de texto. Sí. Adelante, José. Sí, bueno, yo quiero continuar con la cuestión de cómo el plan de estudios pues tiene que ir acorde con los nuevos libros de texto. Entonces estaba recordando precisamente de dónde surge las actividades que vienen planteadas en los libros, que en sí son proyectos. Estos proyectos se les llaman proyectos integradores, porque como lo comentaba el maestro hace un momento, pues ahora viene por campos formativos. Se eliminan, en primaria se eliminan las asignaturas con el argumento de que se fracciona el conocimiento. No lo mismo en secundaria, porque ahí tuvieron que seguir trabajando, aunque no le llaman asignaturas, sino le dicen disciplinas. Bueno, entonces a partir de eso, bueno, yo siempre le he dado como que el mayor peso a lo que es la cuestión de la lectura de la realidad, que es un término que maneja la nueva escuela mexicana y que lo aterriza en lo que es un diagnóstico socioeducativo, donde hay que conocer el contexto, y el contexto pues son las familias, son los niños, el barrio, son pues todo lo que bueno, yo siempre lo manejo así, todo lo que puede intervenir en la mejora del aprendizaje. Entonces, una vez que se hace esa lectura de la realidad, y yo le doy mucho peso a eso, porque digo, siempre hago la analogía de un médico. Si el médico hace un buen diagnóstico, puede acertar en el tratamiento. Cuando el médico se equivoca en el diagnóstico, el tratamiento no va a funcionar. Va para allá. ¿Sí? Entonces, siempre considero yo que el diagnóstico socioeducativo, pues es el punto de partida. Entonces, a partir de ahí, en ese ejercicio de la lectura de la realidad, se hace, digamos que se reconocen las principales problemáticas del contexto. A partir de ahí, la Secretaría de Educación Pública nos propone un compendio de contenidos que está en el plan sintético. En el plan sintético, que es la generalidad. O sea, la autoridad educativa nos dice estos son los contenidos en general, ¿verdad? Bueno, pues de ahí, con base en el conocimiento que nosotros tenemos de este plan sintético, pues retomamos los contenidos, ¿verdad? Que vamos a trabajar de acuerdo a las problemáticas. Y bueno, mencioné solamente problemáticas, pero estamos hablando de que se pueden identificar necesidades, intereses también dentro de la comunidad educativa, y que a partir de ahí se empiezan a abordar los contenidos, ¿verdad? Pero entonces sí tenemos que entender desde ahí cómo se va configurando todo este proceso para poder tal vez entender cómo vienen planteados los libros de texto. Entonces retomo la parte de que una vez que se identifican las problemáticas, nosotros tenemos un ejercicio que se llama el codiseño del programa analítico, precisamente, que se hace ya en colectivo. Cada colectivo pues observa del plan sintético cuáles contenidos, ¿sí? Cuáles contenidos tenemos, qué problemáticas son las prioritarias por atender en la comunidad, y a partir de ahí ya se va configurando lo que es el programa analítico. Pero hay algo muy importante, a mí me parece muy importante el cómo se plantea el vínculo o la relación, o para que los alumnos vean que los contenidos tienen relación con su cotidianeidad, los ejes articuladores. La función de los ejes articuladores es precisamente vincular los contenidos con las problemáticas. ¿Para qué? Pues para darle un sentido al contenido. O sea, se dice, contrario tal vez a los planteamientos anteriores de planes de estudio anteriores, que a lo mejor los contenidos serán vacíos, por así decirlo, que a lo mejor el contenido, el niño o nosotros como maestros también no encontrábamos sentido entre el contenido, ¿verdad?, y la realidad del niño. O sea, el niño llega y está aprendiendo algo, pero no sabe cómo lo va a utilizar, o no sabe si le va a servir por el resto de su vida. Entonces, los ejes articuladores encierran pues precisamente todas esas problemáticas sociales
Sobre todo, este plan de estudios habla mucho de justicia social, de las deudas históricas que se han tenido y que precisamente pues es la realidad, es la realidad de nuestras comunidades, de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, la función de los ejes articuladores es hacer ese vínculo entre las problemáticas y los contenidos. Bueno, a partir de ahí, pues no olvidemos que la nueva escuela mexicana nos propone 4 metodologías. Ahora, digo propone porque no las impone, es una sugerencia, por así decirlo, porque cuando empezamos a analizar las metodologías, no son 4 nada más, hay muchísimas. O sea, bueno, al menos hay algunos textos que manejan hasta 10 metodologías que podríamos utilizar y que precisamente en la actualidad pues están vigentes, sobre todo la cuestión de las metodologías que tienen mucha relación con la cuestión tecnológica. ¿Sí? Entonces, esas metodologías que nos sugiere, pues tienen que ver precisamente con el planteamiento del plan de estudios, que es acerca de las metodologías sociocríticas, ¿verdad? Ahora, el porqué de los proyectos, por qué vienen estos proyectos, pues los proyectos tienen relación con estas metodologías y, si nos regresamos, pues tienen relación con lo que es la lectura de la realidad, ¿sí? Entonces, nos vamos a encontrar los libros, por ejemplo, que vienen distribuidos en 3 ámbitos, que es el ámbito áulico, el de escuela y el de comunidad, pero que en esos 3 ámbitos se manejan los 4 campos formativos, ¿sí? Y asimismo, la sugerencia de la Secretaría de Educación Pública es que a cada campo formativo le corresponda una metodología. Eso es, digamos, la sugerencia, ¿verdad? Nosotros podemos agregar más, ¿sí? Entonces, de esa manera tenemos 4 campos formativos, 4 metodologías sugeridas y es precisamente lo que viene en los libros de texto. Cada proyecto, por ejemplo, digamos, lenguajes, el campo formativo de lenguajes, en los 3 ámbitos, en los libros, que es de aula, escuela y comunidad, tenemos proyectos que se desarrollan bajo la metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios, ¿verdad? Esa es la relación que se encuentra. Entonces, a partir de que reconocemos esa metodología, le podemos encontrar un sentido al desarrollo de los proyectos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahora sí, me regreso nuevamente a la cuestión de la función directiva. ¿Qué nos enfrentamos nosotros como directivos? Pues a lo mejor no son quejas, sino que son manifestaciones. Las manifestaciones de los compañeros maestros, es decir, es que no entiendo la secuencia. ¿Por qué? Dijimos, los libros de texto, lo mencionó la maestra, los libros de texto no tienen una secuencia fija, o sea, no son secuenciales, son flexibles, ¿verdad? Pero a la hora de que nos adentramos a una metodología, la metodología sí tiene una secuencia. Entonces, cada metodología está planteada con fases. En algunas son 10, en algunas me parece que son 6, varía según la metodología. ¿Qué fue lo que pasa? La manifestación de algunos compañeros, es decir, es que no le entiendo a la metodología, es que una metodología trae unos pasos, otra metodología trae otros pasos. Sí, el detalle es que tenemos que comprender precisamente cómo viene el planteamiento de estas metodologías, ¿sí? Y la relación con el campo formativo. Otra de las manifestaciones es, el niño no sabe ni qué está aprendiendo, porque no hay esa secuencia de los libros, ¿verdad? Entonces, precisamente lo que se nos ha dificultado, o sea, de la noche a la mañana no vamos a lograr los planteamientos de la nueva escuela mexicana. Estas metodologías sugieren que el alumno sea autónomo, convertir a un alumno en que logre el aprendizaje autónomo. Pero, ¿cómo lo vamos a lograr si tal vez estamos acostumbrados precisamente a que nos den un manual y completarlo? Entonces, romper con ese esquema es algo muy complicado. Entonces, es por eso que los libros de texto gratuito actualmente considero que pues sí nos rompen ese equilibrio que teníamos de muchos años, ¿verdad? Yo he platicado con maestros, por ejemplo, pues que fueron desde el plan 93 y lógicamente cuando vienen, o sea, por ejemplo, maestros con 30 años de servicio, vienen del plan 93, de la reforma recuérdenme, del 2000,
¿qué fue? ¿11 o 2009. 2009? Es que hubo 2, 9 y 11. Sí, 9. Ok, 9 y 11. Luego la 2017. Sí. Luego esta. Entonces, en cada uno de estos procesos, por lógica, pues hay esa incertidumbre, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es, pues, comprender ese proceso, irnos adentrando poco a poco, por lógica, y, pues, tratar de hacer lo mejor posible con esto. Gracias, maestro. Nos quedan 10 minutos para distribuir entre las compañeras. Y hacemos ya un cierre Sí, ya. breve. No sé quién guste Habla de multigrado. para Bueno, aquí apoyo por lo que me dice la maestra Ale, que quiere que aborde cómo trabajo yo los libros en multigrado. Como que ese ha sido se han acercado muchos maestros conmigo, sobre todo estudiantes normalistas que los mandan a hacer sus prácticas, por ejemplo, en multigrado, y sí surge mucho el maestro, pero ¿cómo le hace con los libros? Porque anteriormente regresamos, pues todo tenía una secuencia y solamente lo íbamos acomodando, ¿verdad? Entonces, bueno, pues cómo los trabajo es llevar un proyecto, o sea, elegir un proyecto y básicamente con las metodologías, como lo mencionaba el profe, pues se van acomodando de acuerdo a cada grado, a cada niño, de acuerdo a sus dificultades. Entonces, sí ha sido un apoyo para mí el trabajar con los libros en una escuela multigrado, sobre todo porque se enfoca mucho en la comunidad, ¿no? Pero pues sí también ha sido un reto, estar como trabajar todos los proyectos, o sea, son muchísimos proyectos que nos manejan los libros de texto, pero vuelvo a lo que les mencionaba hace un rato, pues cada uno va eligiendo de acuerdo a las necesidades que tenemos. Y sí los trabajo, sí los abordo, pero si no van conforme toda la secuencia que lleva el proyecto del libro, ¿verdad? Sí tengo que hacer algunas modificaciones. Sí, claro. Y bueno, también quisiera, para que no se me vaya, regresarme un poquito a lo que comentaba el maestro, de que no es siempre, o sea, tachar los libros. Por ejemplo, desde mi experiencia, yo sí quisiera comentar que hubo mamás que se acercaron y me dijeron, no quiero que mis hijos use los libros pues con mi hijo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, antes de haberlos lanzado, bueno, es una sugerencia, primero presentárnoslo solamente a los maestros, ¿no? Porque después de que surge todo esto, entonces ahora sí mando a mis maestros a capacitarlos con los libros de texto. Y luego ya que ellos hablen, pero cuando ya había como que todo este conflicto, esta controversia de que ya lo tenían pues personas ajenas a la educación, o sea, que no se dedicaban de hecho en este ámbito, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue como que el error, no tanto el que hayan lanzado unos nuevos libros de texto, sino el que no se les haya dado primero pues a maestros y las pláticas y todo hacia nosotros primero y luego ya. Y hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha creo que sigue siendo siempre como el gran problema y que, bueno, ya lo decía el maestro, ¿no? Que la formación continua, pero no todos los maestros tienen la disposición para la formación y para estarse actualizando y para investigar. Y también creo que luego muchos maestros caemos en que queremos que todos nos digan cómo funciona tal cual es, por la misma idea de que siempre nos han dicho así se hace A, B, más C, y ya no, entonces queremos que nos digan cómo funciona todo.
y no nos ponemos nosotros también a investigar y a interactuar, a indagar de cómo poner o llevar a cabo los proyectos. Pero sí hubo mucha desinformación en estos, cayendo otra vez en eso, perdón, más te interrumpí. No. Ya hasta ahorita, ya sí, en cómo a lo mejor hubiera funcionado que se nos hubiera presentado primero, y si vuelven a cambiar los libros de texto, igual, ¿no? Como que de verdad se consulte y haga primero una consulta como interna antes de imprimir y darlo a todos los, si son millones de niños, a los usuarios. Porque luego creo que el problema, también ahorita, bueno, lo escribí con lo que decían los maestros, el problema es que los quieren seguir tal cual. O sea, he escuchado comentarios de maestros que es que quieren llevar a cabo el proyecto tal cual está en el libro y tal cual está la secuencia y tal cual las preguntas, y muchas veces no lo puedes llevar a cabo tal cual dice. ¿Por qué? Porque necesitamos tomar en cuenta nuestro estilo, nuestro contexto, nuestra planeación. Entonces es como pero es que acuérdense, la nueva escuela mexicana nos dice que tenemos la autonomía para poder nosotros modificar y mover e interactuar el proyecto al parecer de nuestros alumnos y el nuestro, ¿no? Entonces, repito, no creo que sean malos o no les podemos poner esa etiqueta, no sirven o son malos los nuevos libros de texto, pero son funcionales para mí, pero no creo que sean funcionales para los alumnos. Esa es la perspectiva, ¿no? Sí, claro. ¿Terminó su maestro? Sí. Sí, gracias. Ahora sí que me tocó empezar y me tocó terminar. Qué bueno. Pues creo que es de verdad es enriquecedor escuchar tantas opiniones de diferentes contextos, ¿verdad? Porque pues a veces uno también nada más lo que vemos en nuestro entorno, en nuestra aula y a nuestros alrededores, ¿no? Pero a veces en nuestro mismo estado, nuestra misma comunidad, pues son diferentes contextos. Sauceda aquí a la capital, por ejemplo, ¿no? Entonces sí creo que todo lo que se ha comentado es muy enriquecedor, y sobre todo, como bien dice el profe, ¿no? Como mexicanos luego juzgamos sin conocer. Esa es una. Y otra, pues que nos cuesta mucho romper con un molde, con lo tradicional, ¿no? O sea, también como maestros, seamos ya de muchos años de servicio o de pocos años, siempre renegamos. O sea, es que no le entiendo, es que esto, es que el otro, porque es más fácil pues seguir en lo tradicional, como decía el profe, por ejemplo, en la lectura y en la escritura de Pale, que también nosotros lo hicimos, pues ya se rompió con mame, mimo, mus, haces y sosu, y entonces ahora cómo lo voy a enseñar, ¿no? Entonces, pues también como maestros, no todos tenemos esa apertura de capacitarnos, de decir, a ver, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? A lo mejor de pedir ayuda al maestro que se le facilite más, pues de ver cómo, porque creo que lo importante y el foco siempre va a ser de la educación, el aprendizaje de los niños, ¿no? ¿Qué aprenden? ¿Cómo lo aprenden? Y sobre todo esto que nos plantean los libros, ¿cómo van a aplicar lo aprendido? Cómo van a aplicar las habilidades que desarrollen, cognitivas, manuales, de destreza, de socialización, de todo. O sea, creo que la nueva escuela mexicana, los libros de texto plantean un desarrollo más integral. Ya no nada más es qué sabes, sino cómo aplicas lo que sabes, ¿verdad? Entonces, pues les digo, cuesta mucho trabajo, porque también aquí en la escuela las compañeras había división, ¿no? O sea, compañeras que decían, están padrísimos, vienen proyectos muy buenos, y otras es que no, como dice la maestra, no, yo no lo entiendo, yo no puedo, yo casi ya me voy porque esto no es para mí. Pero sí es esa parte también, y obviamente todos los actores que intervienen también en la educación, como las familias, el entorno donde se desarrollan los niños. Sabemos que ahora la tecnología ha sido también otro factor importante, pero también perjudicial, porque los niños están cada vez más dispersos, los papás están cada vez más desatendidos de sus hijos, a lo mejor en el contexto ciudad, por el trabajo de los papás, por las actividades que los tienen en 1001 actividades a los niños con los que yo trabajo, ¿no? Natación por la tarde, karate, van a gimnasia, etcétera. Entonces el niño ya no quiere tarea, ya no quiere saber de nada de la escuela porque ya está cansado, sobreestimulado también, y a lo mejor en otros contextos, pues sí, los papás están más al pendiente,
pero también tiene que ver el nivel educativo de los papás, o sea, entonces sí creo que esto plantea esa parte, ¿no? De desarrollar en los niños un pensamiento más crítico, pero también en los papás, obviamente, y eso pues es todo un proceso, o sea, creo que la educación siempre ha estado en el ojo del huracán, siempre estamos siendo vistos qué hace el maestro, cómo lo hace, pero también ahora se pretende que también desde la casa los papás pongan de su parte, los niños sean más autónomos, como también se mencionó, y no es cuestión solamente ni de un libro, ni de un plan y programa, ni de los maestros nada más, o sea, influyen muchos factores en el aprendizaje de los niños, y sí coincido también con la maestra que no es, que a lo mejor es una guía para nosotros, pero no tanto para los niños. Creo que debe de haber un equilibrio en nuevas experiencias, como es lo que aprendo, lo vivencio y lo aplico, pero también lo que aprendo lo tengo que practicar, ¿no? Como es el razonamiento matemático, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones. O sea, todo eso es importante. La ortografía, la gramática, o sea, todo importa. Y siento que sí, los libros como que dejaron un poquito eso de lado a mi experiencia y a mi ver, de que puros proyectos, puro vivencial o puro esto, pero los conocimientos básicos no los siguieron guiando, ¿no? Llevando. ¿Puedo decir una cosita? Es que invita mucho a la reflexión y creo que sí, o sea, sí llegas mucho con los alumnos a eso. Pero nosotros tenemos ahí el proyector y muchas veces el libro sí lo usamos, pero lo proyecto y lo vamos trabajando juntos. Entonces el libro queda de lado, o sea, no es que quede de lado, pero no lo usa mi alumno. Entonces es ahí Está guiado, ¿eh? Ajá, está guiado, o sea, y lo ponemos en el proyector y podemos trabajar en equipos y los voy guiando y hacemos, pero entonces justo eso, ¿no? Queda el libro de lado. Entonces, a lo mejor a mí me gustaría que después de la reflexión hubiera un espacio en su libro en el que pudieran ahí reflejar, plasmar y no, es como en tu cuaderno. Dice, ok, en el cuaderno. Entonces, pues el libro solamente se usó para leer la indicación y en el cuaderno vamos a hacer. Entonces, es como lo central que yo... Sí, lo que enfatiza la maestra. Lo que No sé si me dejan hacer las conclusiones. Si les parece y me dan su anuencia. Pudiera haber muchas más, ¿verdad? Pero la central sería que no podemos hacer depender ni en México ni en ninguna parte del mundo, pero ahorita estamos hablando aquí de nuestro país, no podemos hacer depender la calidad y la efectividad de un sistema educativo en un libro, en los libros. Descansa en un engranaje mucho mayor, ¿sí? De todo lo que ustedes nos han hecho el enorme favor de compartir, yo rescato algunas ideas. Hay una diversidad de miradas de los maestros. Aquí ahorita son nada más 5 profesores de 5 contextos distintos, ¿sí? Y que se complementan en momentos y en momentos no. Hay una diversidad de miradas y es ahí donde está la riqueza, ¿verdad? Pero también está la diversidad de las miradas sociales. Unas que son para atacar, para destruir, para tener ganancias de otros tipos, pero no para abonarle al sistema de la construcción de los libros y de su ejercicio. También distingo otra cuestión de lo que ustedes dijeron. El rol del maestro en la gestión de los libros es toral, es el corazón. Aquí hubo 5 formas de verlo, es decir, de cómo administrar al libro. Con la maestra la segunda persona de básica y del medio de escuelas de organización completa y no completa, que hablan de que los libros son para eso lo dicen 2 personas. Es para los maestros, no para los niños. Yo podría disentir de ello. Yo insisto, está en la gestión del profe. Y algo que dijo el maestro Toño, en la planeación. La planeación es la columna vertebral. Y el libro solamente llega a abonarle a lo que le diga la planeación, a lo que le diga. Desde mi punto de vista de nuestro país, empezando por nosotros los profes, nos hace falta reconceptualizar qué es un libro. ¿Qué es un libro? Cualquier libro. O sea, hace poquito tuve un diplomado con el maestro Sicilia, con Javier Sicilia, y nos puso a leer un libro que se llama Lo profundo de la noche.
si los dejáramos guiar por ese libro, ya estaría muerta yo. O sea, y todo lo que lo leímos, es decir, de una profunda realidad, pero con una tristeza insondable. ¿Sí? Pero bueno, se valoran otros tópicos del libro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un libro? E independientemente que sea el libro de texto o otro libro. La lectura de la realidad, el que hizo mucho énfasis el profe Ernesto, es Torah. Sí. Es otro, junto con la planeación, la lectura de la realidad, ¿verdad? Y por último, lo que decía las tres maestras, aquí nos faltó alguien más que pudo haber sido alguien de educación especial, alguien que sea, en este sentido, alguien que maneja el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, que es lo que mencionaron las maestras. Eso es el DUA. O sea, el que una escuela multigrado maneje por ejemplo, primero, segundo y tercero, ¿a cuál lectura le va a abonar la maestra para que guíe o le dé soporte a un proyecto? Pues solamente a través del DUA. Entonces, ojalá para próximas ocasiones, imagínense qué interesante sería que alguien conocedor profundamente, como ustedes, del DUA, y que los que más lo manejan son los profes de especial. Imagínense qué enriquecedor sería, que de hecho ustedes ya lo hacen. O sea, ustedes ya lo hacen, sobre todo los que están en multigrado. Pero, bueno, no sé, ¿tú qué más rescates ya para cerrar? No, ya vamos cerrando. Y solo se quedan muchas cosas en el tintero, opiniones, inquietudes y todo. Pero ya el tiempo nos comió. Y lo único que nos queda es agradecer a la licenciada Alma Delia López Jacobo, a la maestra Alejandra Montserrat González, al maestro Ernesto Betancourt Cano, a Juan Antonio Hernández, encargado de nuestro grupo, y Brenda Lisbeth Carrillo. Muchas gracias por haber participado en este conversatorio, y pues los esperamos en el próximo. Yo creo que vamos en el segundo capítulo. Yo creo que sí, ya con ese otro actor, Muy bien. Les agradecemos mucho su presencia, su tiempo, su disposición y su voluntad tan genuina, y lo que pusieron sobre la mesa. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Hasta el siguiente encuentro auditivo y visual. Acuérdense que nos vemos por YouTube, por Facebook, Spotify, iVoox y iVoox también, porque a veces hay capítulos que no van por ahí, pero sí. Son 4 plataformas para que por favor lo vean, lo compartan y lo difundan. Gracias. Gracias.